económico. Bien, estamos de vuelta y estamos con Carlos Guamán de DN Consultores, con quien vamos a conversar sobre dos temas de telecomunicaciones. El primero, el rumor que salió ayer en un medio de comunicación chileno sobre el interés de Entel Chile por comprar Nextel del Perú. Y el segundo, sobre la negociación del Estado, el gobierno peruano con Movistar para, imagino, las nuevas condiciones que quieren establecer al contrato de concesión. Carlos, buenas noches, gracias por estar acá. Buenas noches, David, un gusto estar acá. Comencemos por el tema más sencillo, lo de Entel Chile con Nextel del Perú. ¿Cuáles serían las razones por las cuales Entel estaría interesado y Nextel quisiera irse? Porque Nextel es una compañía que está en diferentes mercados de la región. Sí, precisamente cuando uno escucha una noticia como esa de Entel, un operador importante en Chile que podría estar interesado en una operación como Nextel Perú, la primera pregunta es efectivamente la que tú mencionas. Y ahí lo primero que debemos entender es el tamaño relativo de ambos casos. Entel Chile es una compañía que factura al año unos 2.500 millones de dólares en un país que tiene un tamaño de mercado de más o menos unos 8.000 millones de dólares. Entonces tiene un peso de 30% en un mercado de esa envergadura. ¿Solamente está en Chile? Solamente está en Chile y en Perú es dueño de Americatel, un operador que todos conocemos. Entonces decía 2.500 de 8.000 millones de Chile, mientras que Nextel en Perú factura 350 millones de dólares en un mercado de 5.000 millones. Entonces vemos que en tamaños relativos Entel es significativamente más grande que Nextel. Entonces, por lo menos en términos numéricos, para empezar, tiene algún sentido. ¿Nextel está en Chile? Nextel está en 5 países, en México, Brasil, Argentina, Chile y Perú. Ya. Sí. Ya, bueno, sigue y después vamos a la pregunta que te iba a plantear. De acuerdo. Entonces, ¿por qué estaría Entel Chile interesado en Nextel Perú? El sentido es el siguiente. Chile es un mercado de telecomunicaciones reconocidamente maduro. Sigue creciendo, pero ya no crece tanto como antes y sobre todo ya no crece tanto como otros mercados de la región que empiezan a destacar, sí pueden mostrar de crecimiento. Puntualmente en Sudamérica, como sabemos, por una serie de razones macroeconómicas y de negocios, Colombia y Perú son mercados muy destacados. Entonces, en la estrategia de Entel ya se distingue el interés en entrar a precisamente estos dos mercados. Y si uno extrapola más allá del mercado de telecomunicaciones, veremos que elementos como la Alianza del Pacífico o la integración de los mercados capitales, etcétera, están permitiendo un flujo de inversiones intenso entre estos tres países. Por lo tanto, nosotros nos animamos a contextualizar este caso de Entel Chile, interesado en una operación en Perú, en ese marco. Ahora bien, ¿por qué Nextel? Nextel, ¿por qué podría estar interesado en irse? Nextel tiene, tal como sugerimos en un artículo que hemos publicado, un problema estructural de carácter tecnológico. Es decir, ellos, desde que nacieron hace cerca de 20 años a nivel internacional, nacieron con una tecnología que se llama AIDEN, que muchos conocen, que todos conocemos más específicamente como el sonido del PTT o el bip bip, que se distingue del resto de operadores. Eso funcionó muy bien durante unos buenos años para un segmento corporativo que tiene una alta valoración del servicio de voz instantánea. Lo que ocurre con el desarrollo tecnológico, eso va cambiando. Y entonces ya la importancia de esa tecnología se deteriora y pone en un desafío a Nextel. Respecto a ese punto, ¿podemos ver por favor lo que es el cuadro número 2, que es sobre Nextel Perú, que es el margen EBITDA? Primero, por favor, explícale a los televidentes qué es el margen EBITDA. Sí, cómo no. El margen EBITDA, en realidad EBITDA es una sigla un poco rara que puede entenderse de manera más simple como el margen operativo. Si uno le resta los ingresos, ¿cuántos son los gastos? ¿Cuánto es lo que le queda a la compañía? Entonces ahí uno siempre mide, ¿no? Si yo genero 100 de ingresos, ¿cuánto porcentaje me queda una vez que descuento los gastos? Y en el cuadro de Nextel Perú, ¿qué es lo que vemos? Entonces lo que vemos es que hace 5 años Nextel tenía un margen cercano al 20%, vemos 19, 18. Eso en el mundo de las telecomunicaciones para una empresa mediana es bastante aceptable. Lo que notamos, sin embargo, es que en los siguientes años ha tenido una caída importante. Vemos algunos números en rojo o en cero, que para fines prácticos es igual de negativo. Es una empresa que está perdiendo plata en Perú. Entonces está perdiendo plata y es irónico que está perdiendo plata a pesar de que en los últimos años ha crecido en líneas de manera importante. Su cuota de mercado ha crecido de 4 a 5%, mientras que Movistar y Claro crecen 30% al año en líneas, ellos han crecido 50%, pero con un resultado como es. ¿Y eso les pasa en otros mercados en los que estén? Es decir, que este margen
operativo sea negativo? No, en ninguno. Perú es el caso más extremo. ¿Y por qué si es un tema tecnológico global, por qué solamente en el Perú pasa? Porque en Perú, además del problema tecnológico, Perú resulta que ocupa una posición curiosa, porque al ser un mercado no tan grande, fue utilizado por Nextel, y esto es información relativamente pública, como el lugar para experimentar con alternativas tecnológicas diferentes a la que tienen tradicionalmente. Puntualmente, temas de 3G. Entonces, utilizaron aquí el país para lanzar servicios de banda ancha móvil y los smartphones, como el modelo de Titán, que hace un año lo lanzaron. Entonces, que tecnológicamente no es tan sencillo de compatibilizar con el PTT, pero luego de mucha investigación y desarrollo lo lograron. Pero eso comercialmente se tradujo en entrar a segmentos distintos a los tradicionales, y eso significó que la facturación promedio mensual, que antes era muy superior a Movistar y Claro, porque iba al segmento de empresas, antes promedio era mensual, o sea, por cliente. por cliente. El ticket promedio, para decirlo en otros términos, antes era 30 o 35 dólares contra 10 o 12 de Movistar. El año pasado, Nextel ha estado en 16. Okay. O sea, en unos años ha caído a la mitad. O sea que globalmente ellos eran conscientes de que estaban usando Perú como un mercado de prueba, sí, para ver si podían dar ese cambio. Así es, dado el desafío tecnológico que tienen. Entonces, las cifras mostrarían de que los resultados no han sido tan positivos, sobre todo porque tú cuando desarrollas una nueva tecnología debes también ir de mano con la parte comercial. Y si uno mira la red comercial de Nextel, no es tan robusta como los otros. Vamos al otro cuadro, al que más bien muestra el margen operativo de la empresa chilena interesada en... que estaría interesada, mejor dicho, en comprar Nextel del Perú. Ahí lo que observamos más bien es una empresa con un margen muy por encima del promedio que tú mencionabas de 20%, digamos. Así es, efectivamente, sí, vemos que está en el nivel de 40%, que para empresas de envergadura es algo bastante aceptable, incluso superior, ¿no? A partir de 35% ya es bastante aceptado por los inversionistas, 40% es muy sano, y entonces decimos que está muy sólido, y justamente Chile le genera mucha caja a Entel, y Entel tiene el imperativo de invertir en mercados diferentes y tiene la solidez financiera para hacerlo. O sea que Entel, si no se concreta lo de Nextel, igual podría estar interesado en entrar de alguna otra manera al Perú. Sí, de hecho ya está interesado en entrar en Perú y en Colombia a través de la compra de bandas de espectro radioeléctrico. Es decir, toda vez que el Estado se anime a lanzar concursos para nuevos operadores, ellos de hecho ya han participado tanto en Colombia como en Perú, pero la diferencia está en que comprar una operación en marcha le ayuda a ganar tiempo. Bien, vamos a cerrar ese tema y conversemos sobre, de repente, el tema mayor, que es este tema de la negociación, que lleva tantos años negociándose y uno no sabe exactamente por qué primero el gobierno de García no lo cerró. Bueno, ahora ha pasado recién un año y medio de gobierno, pero parece que la discusión estuvo trabada en algún momento y se especula con que ya estamos cerca de un cierre de la negociación. ¿Cuáles crees tú, o cuál es la información que tienes, que son los elementos que han estado haciendo tan difícil esa negociación para la renovación del contrato de Telefónica? Mira, como es evidente, el tema de Telefónica tiene un carácter intrínsecamente técnico, pero además inevitablemente político. Y nosotros creemos que cualquier explicación de la dilación que ha tenido no tiene una motivación técnica. Es decir, técnicamente para estándares internacionales no hay mucha vuelta que darle cuánto es el valor del espectro radioeléctrico, que es al final de lo que estamos hablando, ¿no? Existen métodos de valoración, de órdenes de magnitud seguramente muy grandes, y además en términos jurídicos también, si uno revisa todas las normas, el contrato ley original y todo lo que ha venido, todo el marco normativo vinculado de los últimos 20 años, vemos que el espacio para la renovación está totalmente abierto. Lo que ocurre es de que ya en términos políticos entendemos que hay una serie de oposiciones, ¿no? O de pedidos adicionales a lo que es la compra del espacio en sí mismo. Sí, y en verdad de ambos lados, porque Telefónica, y esto es algo que también es conocido, empezó planteando valores pues gratuitos por la renovación. Recuérdanos esos valores, los de Telefónica y los del gobierno que inicialmente. Los valores iniciales fueron, por un lado, del gobierno 800 millones y por el lado Telefónica 0. Entonces... ¿Cero? Cero. Porque ¿por la renovación por cuánto automática. tiempo?
Por 20 años Por más. 20 años. Sí. Ujú. Entonces, definitivamente el espectro radioeléctrico, con todo el negocio que genera en telecomunicaciones móviles, no vale cero. ¿Y por qué a alguien se le ocurre decir cero? Porque por una situación muy curiosa, que hace 20 años el espectro ciertamente no valía lo que vale hoy. No, pero ellos saben que eso ha cambiado. Sí, lo que pasa es que si uno se ciña a la letra, o sea, en el contrato ley no se alude a una valoración del espectro, porque por aquella época sencillamente no era un tema relevante. Recordemos el año 88, 89, cuando General Leonardo Parker obtuvo una concesión que luego le sirvió para venderla a Bell South, la obtuvo simplemente de solicitud porque nadie le daba importancia. Fue el negocio de su vida. Sí, pero digamos, entonces- pero en este momento, si uno mira el mundo, me imagino que toda concesión cuesta. Entonces, si Telefónica mucho. planteó este esquema, yo quería ir a otro... Luego subió a 20 millones, de cero. A 20. Y Sí. el gobierno se quedó en 800 o... En verdad el gobierno, para ser preciso, no es el ministerio que es la autoridad que debe pronunciarse, sino un informe técnico publicado por OCIPTEL en su momento. Entonces, en verdad, con esa que calculó los 800 millones. Sí, porque OCIPTEL es el ente técnico que tiene todas las cifras del mercado, entonces... Y según esto que mencionabas al inicio de que hay una manera objetiva de determinar cuál es el valor, ¿cuál sería? Es a través de un método que se llama calcular el flujo de caja del negocio de los próximos 20 años. Entonces ahí es una modelación, es una técnica financiera, donde uno debe adaptar las premisas correctas y uno puede obtener un rango. Ahí nosotros nos hemos pronunciado antes de que no, eso es bastante exigente, no es sencillo de un número, pero claramente una cifra como 800 millones podemos decir que no es absurda, ¿no? Tomando en cuenta que el operador tiene la envergadura que tiene en el país, tiene 2/3 del mercado. En fin, el número preciso es cosa de verlo, pero... pero digamos, pero los 800 no estaban tan lejos de la realidad como se quiso presentar en un inicio, ¿o sí? Bueno, el número preciso requiere una modelación... Sí, según la modelación, digo. Correcto, sí, sí. Pero lo importante, además del número, es cómo pagar, ¿no? Porque ahí hay varias maneras. De acuerdo con la ley de promoción de la banda ancha del año pasado, hay una disposición transitoria que indica que todo ingreso recaudado por el Estado por concepto de concesiones debe ir a FITEL para promover el acceso universal y la inclusión social. Eso está dicho a la letra. Hay que ver si el Ministerio tiene una postura de esa naturaleza o si más bien es con compromisos de inversión, tal como ha ocurrido antes. Y ahí es un poco complicado, porque cuando es con compromiso de inversión no es tan sencillo para el Estado controlar, auditar, que cada año se vaya cumpliendo las cifras, porque quien conoce el negocio es el operador, no el Estado, ¿no? Ahora, Telefónica como compañía, ¿está pasando por una buena situación financiera? Globalmente... Como corporativo está bastante débil, pero Perú resulta ser en este momento uno de los países en mejor posición. Ya, eso es importantísimo. Entonces, globalmente tienen ciertos problemas, pero Perú es como una joya, o sea, como una... Junto con Chile. Perú y Chile son como una joya. Entonces, claro, golpear a una de las joyas en este momento de la corporación global es un poco difícil. Sí, pero hay un elemento adicional allí, que todo este contexto se da en medio de un proceso de concurso para el operador de la red dorsal, que va a ser el operador que va a recibir un subsidio importante del Estado para expandir la red de telecomunicaciones en el país a las 195 provincias que tenemos. Entonces ahí es evidente que Telefónica tiene un interés. Nosotros creemos que la participación que Telefónica podría tener desvirtuaría el concepto, porque el Estado en su norma dispuso que el operador dorsal debe ser neutro, es decir, un operador que no tenga clientes finales precisamente para no tener esa situación de conflicto de competidor y proveedor simultáneamente. Entonces, es importante que sea un operador neutro. Competidor y proveedor. ¿A qué te refieres? Perdón, o sea, tú vas a buscar una cuarta compañía que gestione esta red dorsal. Sí, el caso es simple. Si un operador pequeño quiere terminar una llamada en Trujillo, desde Lima, la red que hoy día usa probablemente sea la de Telefónica, pero como proveedor de la red que llega hasta Trujillo. Pero Telefónica, entonces, es un proveedor, pero también es un competidor porque tiene el servicio de cliente final en Trujillo. Esa relación, en términos económicos, es siempre deseable regulatoriamente evitarlo, porque por razones naturales, ¿no? El proveedor... O sea, en el caso de Claro, por ejemplo, Claro utiliza muchas veces la red de Telefónica como proveedor para hacer llegar sus llamadas. Sí, pero digamos que Claro es un operador de envergadura que tiene en buena medida una red propia.
Ellos sí ya desarrollada. Ya desarrollada, sí. El tema más bien es con los operadores pequeños que puedan haber. Entonces, este operador dorsal debe ser neutro, la ley lo dispone así, solo que ha dejado una ventana para que diga que el operador dorsal neutro significa que no tiene cliente final, pero eso podría significar que Telefónica forma una filial, Telefónica Red Dorsal Sociedad Anónima, y no tiene cliente final, y podría participar. Pero eso desvirtuaría el espíritu del concurso, que es buscar un operador neutro, nuevo, y con capacidades y con experiencia internacional. ¿Tú crees o has escuchado que eso se está negociando también, como parte de las conversaciones? No lo he escuchado, pero digamos es un tema... que no hace falta demasiado análisis para prever que Telefónica está interesado en ser el operador dorsal, y creemos que eso va en contra del espíritu de la política del Estado. Bien, Carlos. Vamos a ver qué pasa en los siguientes días. Hay mucha especulación sobre que la próxima semana, porque claro, el ministro Carlos Paredes dijo que hacia mediados de enero se tendría una solución. Vamos a ver finalmente cuál es esta y estaremos conversando cuando se conozca cuáles son los resultados de la negociación. Con mucho gusto. Muchas gracias. A ti. Bien, eso fue todo por hoy aquí en Punto Económico. Nos vemos ya el día lunes conmigo. Mañana estarán con Luis Alexis Sánchez en la conducción del programa. Que tengan una buena noche.